Buenas tardes, bendiciones. Nos encontramos una vez más compartiendo en esta tarde, como todos los jueves, que nos encontramos para compartir un poco de la palabra, de lo que Dios ha traído para nuestras vidas en esta semana. Y en particular hoy queremos hablar sobre el temor como un miedo nuestro como personas en lo diario, en la vida diaria, y también hacer referencia a lo que es el temor a Dios. Nosotros vivimos en una época de mucho temor, en una sociedad llena de temores, de miedo por las cosas que suceden en cada día. Por ejemplo, ese miedo por las distintas situaciones que pasa gente por cuestiones de salud, a veces a perder una vivienda, a perder un empleo, a perder relaciones familiares, a perder amistades, a perder posiciones por ahí. Entonces uno va atravesando por esas situaciones a diario, a cualquier persona le puede pasar, y son miedos que van surgiendo en la vida diaria de todas las personas, no solamente de los que somos creyentes, sino de todas las personas pasamos. ¿Por qué? Porque el temor es un sentimiento que tenemos de inquietud, es esa sensación de alarma interna que nos acontece ante cierta situación, es lo que nos advierte algo que sucederá, es sentirse amenazado por algo. Una de las cosas que hemos estado viendo por ahí es que podemos tener dos tipos de temores. Uno es el temor bueno, que es el temor a Dios, no el temor como miedo, sino el temor como reverencia, como respeto, como conocerlo a Él. Y después es el temor malo, de esto que veníamos viendo, de lo que pasamos ante ciertas situaciones, como amenaza, como sentir que vamos a perder algo, que algo nos va a suceder. Tenemos por ahí, hemos visto también cuáles pueden ser posibles causas de esos miedos que van surgiendo en la vida diaria, que pueden ser las actitudes aprendidas desde pequeños. Por ejemplo, nos dicen, bueno, no vayas a tocar el fuego porque te vas a quemar, y eso ya nos da miedo sin realmente haber pasado por esa situación de haber tocado el fuego y saber de que no íbamos a quemar. Después la imaginación, imaginar cosas por ahí que no son nada, por ahí de ver dos personas, que pasa mucho hoy en día, dos personas juntas y hacer toda una historia que por ahí en realidad no tiene nada que ver. Exactamente, esa imaginación también nos lleva y por ahí concluye porque no se realiza. Claro, si uno se queda con esa idea y va creando toda una situación a través de esa idea, y por ahí por el hecho de no ir a hablar con esa persona, se crea un mundo que no es. También tenemos la ignorancia de aprender cosas por ahí erróneamente, y vivimos sobre eso que aprendimos, sobre esa idea errada. Y eso también nos lleva a tener miedo, porque vivimos con una idea que no es, sobre situaciones, también sobre cosas, sobre personas, y las mismas dudas también que van surgiendo en la vida diaria, que hacen que nosotros podamos tener miedo a ciertas situaciones o cosas que nos van pasando. Y este miedo, este temor en lo que va surgiendo en el día a día a cualquier persona, trae consecuencias a nosotros, trae consecuencias físicas, trae consecuencias emocionales, trae consecuencias espirituales, puede dividir nuestra mente, puede reprimir nuestra facultad de pensar y actuar, nos puede paralizar ante una situación. Nosotros nos enfrentamos ante una situación que nos da miedo, nos paralizamos y no sabemos para dónde agarrar, y a veces simplemente dejamos esa situación ahí como para solucionarla en algún otro momento. Entonces escapamos a eso que nos está pasando por ese miedo que nos está produciendo esa situación que estamos pasando. El miedo también nos esclaviza, es un sentimiento de incertidumbre, como que estamos pensando por ahí, nos quedamos colgados por ahí pensando en situaciones que por ese mismo miedo que nos trae. Por ejemplo, ante enfermedades o ante situaciones económicas. Ante enfermedades nos mandan a hacer un estudio por ahí que es de rutina, y nuestra mente por ahí nos lleva a decir, porque puedo tener tal enfermedad, y eso ya nos produce miedo, sin siquiera habernos hecho el estudio, sin siquiera haber pasado la prueba de decir, bueno, y hay rutinas, sabemos que hoy en día hay estudios que nos hacemos habitualmente, sea hombres, sea mujeres, pero por una cuestión de un chequeo médico, de llevar un control en la vida, no porque necesariamente vamos a tener alguna enfermedad de algo. Entonces son esos miedos que nos van atravesando en el día a día.
Y sabemos de que nosotros como creyentes, por nuestra parte, ya sabemos que tenemos un Dios en quien podemos confiar. Y la idea es compartir en esta tarde a todos aquellos que por ahí todavía no han llegado a la palabra de Dios, que todavía no han buscado de Dios o que están en ese proceso. De decir, bueno, tengo miedo, tengo temores, tengo situaciones que paralizan, y buscar ahí de lo que es en la palabra, la respuesta de Dios, el plan de Dios que tenga para nuestras vidas y la salida a ese miedo que estamos atravesando o ese proceso que nos trae temor, que estemos atravesando en ese momento. Porque sabemos que también los miedos, los temores, nos llevan a afectar nuestra salud física, porque sabemos que lo que es el temor afecta a todo lo que es lo físico, afecta a nuestra parte también emocional, o la parte, mejor dicho, emocional afecta a toda nuestra parte lo emocional, física lo y nos enferma también por todo aquello que dejamos nosotros, que de algún modo nos afecte cuando no buscamos ayuda en la palabra, en este caso, en lo que es la palabra de Dios que venimos a compartir en esta tarde. Sabemos que tenemos un Dios y tenemos promesa de Dios para nosotros. Y bueno, bendiciones. Le damos gracias al Señor por permitirnos, ¿no es cierto?, poder estar en su casa y bueno, y compartir con esto que Dios ha puesto en nuestro corazón cada día, de poder compartir. Entre nosotras dialogamos, meditamos y bueno, compartimos con hermanos, como también compartimos con personas que no tienen a Cristo en su corazón y que están pasando, ¿no es cierto?, por esta situación. Muchas personas temerosas, y no justamente de Dios, sino temor a lo que va a pasar, a lo que se está viviendo. Como decía Paola, ¿no es cierto?, temen a quizás a situaciones que están sucediendo, pero también algo imaginario o algo que puede llegar a venir y que en realidad muchas veces no sucede, porque es así, muchas veces no sucede. Como ella decía, no vas a tocar el fuego porque te podés quemar. Es una advertencia, pero también es algo que pone en la persona a que la persona vaya ya con temor. Ya sabemos que no tenemos que tocarlo, la persona sabe que no tiene que tocar porque eso un daño va a efectuar, pero muchas veces no sucede. Y bueno, y hoy en día, en este tiempo, hay muchas personas que están sufriendo del temor. El temor sabemos que trae la ansiedad, trae la angustia, y bueno, sucesivamente se desarrollan, ¿no es cierto?, un montón de factores en la vida del ser humano que muchas veces no se alcanza a superar. Muchas veces se supera el miedo, no el temor, vamos a decir, porque como cristianos nosotros sabemos que el temor al Señor, la sabiduría empieza, ¿no es cierto?, en el temor a Dios, pero te estoy hablando del tema, vamos a decir, de aquello del miedo que una persona común, corriente, sin Cristo, vamos a decir, todavía no experimentó lo espiritual en su vida, siente. Y bueno, yo meditaba que hay muchos niveles de miedo en la vida de cada persona. Hay muchos niveles de miedo. Las alertan a las noticias, a todo lo que está pasando en este tiempo, en el mundo, porque no pertenecemos al mundo, pero vivimos en este mundo. Un mundo corrompido por tantas cosas que están sucediendo, a las injusticias que también están sucediendo en el mundo. Y esto hace que se mantenga el miedo en una sintonía con el dolor. ¿Por qué? Porque dijimos que el temor trae la ansiedad. La ansiedad trae la angustia, ¿sí? Es toda una cadena. Y esto trae el dolor, trae la tristeza, trae la aflicción en el corazón de la persona. Y sabemos que la mejor manera de vencer el miedo es buscando la ayuda de Dios. Amén. Cosa que muchas personas hoy no quieren, buscar la ayuda de Dios. Porque meditamos y vamos, compartimos con muchas personas. Yo tengo muchos allegados que no son de la iglesia y me escriben porque saben que estoy en la casa sirviendo a Dios, ¿no es cierto? Pero bueno, son personas que tampoco toman la iniciativa y la decisión de decir, voy a dar ese paso de fe, voy a entregar mi corazón al Señor, voy a pedir ayuda, voy a recurrir.
porque tengo que creer que Dios existe. Y bueno, eso no acontece en todas las personas. Ahí son pocas las personas, ¿sí? Por eso es necesario buscar la ayuda en Dios y estudiar la palabra de Dios. Es la que nos ayuda. La palabra de Dios es la que nos ayuda. Y muchas veces el miedo se controla y otras veces no se puede controlar. Por eso el miedo trae terror, pánico. ¿Cuántas personas sufriendo ataques de pánico en este tiempo? Pánico, preocupación, y todo esto son amenazas. Y si dejamos que ellas actúen, perdemos nuestra fe. Porque nosotros no tenemos que perder, ni olvidarnos de dónde viene nuestra fe. Sabemos que estamos creyendo y confiando, ¿no es cierto? En un Dios todopoderoso, tenemos la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, y no tenemos que permitir, ¿sí?, que la ansiedad se apodere de nosotros. Pero si vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice que nuestros pensamientos, dice, tienen que estar cautivos en obediencia a Dios. Cuando nosotros tenemos nuestros pensamientos cautivos en obediencia a Cristo, las cosas es totalmente diferente, ¿sí? Solo debemos confiar, porque vivimos en este mundo donde realmente es corrompido, donde está perdido y donde suceden cosas malas, porque suceden cosas malas. Un mundo donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, ¿no es cierto? Viceversa, una distorsión hay de esto. Y muchas veces nos suceden a nosotros estas cosas, que somos hijos de Dios, que somos hijos de Dios. Y yo meditaba en esta palabra, por ejemplo, en el Salmo 56, versículo 3, y dice la palabra de Dios: en el día que temo, yo en ti confío, decía el salmista David. En el día que temo, yo en ti confío. Por eso qué importante es que nosotros podamos realmente recurrir al Señor, buscar la palabra de Dios, ¿sí? Porque el miedo también es una manifestación de orgullo. Una manifestación de orgullo en una persona, ¿sí? Y tiene como característica una enemistad, y es la enemistad con Dios y con nuestro prójimo. Tiene una enemistad con Dios y una enemistad con nuestro prójimo. Cuando el orgullo está en el corazón, hay enemistad, primeramente con Dios, que es con quien tenemos que tener amistad, con quien tenemos que tener esa comunión diaria, y amistad con el hermano, amistad con todo el prójimo, con el que nos rodea, ¿sí? Y bueno, el orgullo sabemos que es pecado el orgullo, y bueno, y es un mal interpretado, como decía Paola, en la ignorancia. Muchos pecan en la ignorancia por no conocer, por no tener conocimiento. Y dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Quiere decir que si nosotros tememos a Dios, vamos a ser sabios y vamos a ver cómo conducirnos para que estos factores que estamos hablando ahora no se desencadenen en nuestras vidas. Y hay algo que se llama dominio propio, que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que experimentar. Pero bueno, hay personas que todavía no saben todas estas cosas. Hay personas que hoy en día se acercan y hay un temor muy grande dentro de ellos. Sabe que el enemigo te apunta, y te apunta donde más miedo tú tienes. Donde más temor la persona tiene, ahí te apunta el enemigo. Porque él es astuto y él aprovecha, ¿qué cosa? La inseguridad de la persona. La persona que es insegura, esa persona tiene temor. La ansiedad y la angustia. Esos son los focos donde el enemigo apunta. Y la inseguridad la persona trae todo esto, la ansiedad también, la angustia, ¿sí? Por eso no tenemos que hacernos poseedor, como compartíamos unos días, ni del desánimo, no tenemos que hacernos poseedor, tampoco del temor. No vaya que esto nos haga olvidar de dónde reside nuestra fe. Amén. Por eso saben que el miedo existe, y es por... El miedo en realidad existe, sí. Y es porque el pecado ha deteriorado este mundo, se ha distorsionado tanto las cosas en este último tiempo que ya no hay forma de que se pueda controlar. En las personas, ¿no? Sí,
que habitan en esta sociedad. Nosotros habitamos la sociedad, no pertenecemos al mundo, pertenecemos a Dios, pero vivimos en este mundo. Ocupamos un lugar en esta sociedad. La sociedad misma está corrompida por todo lo que está pasando. Así que esto más o menos es lo que quería acotar a lo que Paola... Y como decía, que cuanto más enfoquemos nuestro temor, nos enfoquemos en el temor o en el miedo que tengamos, más va a influir también en nosotros, como vos decías. Y por eso es que tenemos que cambiar ese enfoque, cambiar ese pensamiento, de pasar, de pensar en ese miedo que tenemos, a buscar del arma más poderosa que tenemos, que es la palabra de Dios. Y nos dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con toda la diestra de mi justicia. Amén. Qué hermosa promesa que Dios hace. Amén. Para nuestras vidas. Amén. Y hablando de todo eso, de lo que es el miedo, de lo que son los pensamientos, y lo que decía Patri, que tenemos que pedir que Dios se lleve todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo, porque es ahí donde ataca Satanás, en la mente, en el pensamiento, porque cuando ataca a la mente, pone en la mente de las personas, eso es lo que yo estaba, cuando vos estabas hablando, me venía eso a la mente, pone en la mente de las personas que los que están alrededor son enemigos, que los que están alrededor son enemigos, que todo lo que le dicen para su bien o para aconsejarlo piensan que los están atacando y que son enemigos. Cuando esa persona está al lado, apoyando, acompañando, pero ellos lo ven como un enemigo, porque dejan entrar al enemigo a su mente, entonces es como que los ciega, está velado su entendimiento y no pueden ver que la persona que está al lado los quiere ayudar, los quiere rescatar. Ellos piensan que eso es el enemigo. Eso es lo que en este tiempo está poniendo el enemigo en las mentes. Porque el enemigo tiene enemistad con Dios. Justamente, por eso. Nosotros, o sea, la amistad de nosotros no puede ir con o servimos a Dios, servimos al enemigo, ¿no es cierto? Pero el enemigo no quiere saber nada de las cosas de Dios. O como al principio yo comentaba, y muchas personas vienen así, pero buscando esa ayuda por esa gran necesidad que hay en su interior, pero tampoco quieren dar ese paso, el paso de fe, claro. Tener esa actitud y un cambio en su vida, y muchos saben que el cambio es Cristo, que el cambio es Dios en la vida de la persona, y el enemigo va a embotar en este tiempo la mente de la persona. Y como vos decías, Patri, en la parte más débil los ataca. Claro. Donde ellos quieren superarse, quieren levantarse, quieren salir de esa situación, y ahí viene el enemigo y le dice, ¿qué te vas a levantar? Vos no podés. ¿No te das cuenta que haces siempre lo mismo? No te podés levantar. Porque y es el ahí enemigo sabe dónde. Ahí está, como vos decís, donde está la debilidad, ahí viene. Claro. Ahí viene a atacar. Y bueno, lo que yo quiero compartir en esta tarde es justamente para evitar eso, ¿no? Es el temor a Dios como un temor reverente, con respeto y admiración por Dios. Yo no voy a leer todas las palabras, pero en Romanos 2, 5, 9, 2 del 5 al 9 dice clarito, ¿no? Y lo que yo saqué como conclusión es que dice que el temor de Dios no es lo mismo que el miedo a un tirano o a un dictador. No debemos temerle a su ira, no debemos temer a la ira de Dios, a menos que temamos al castigo debido a una mala conciencia y un corazón duro a causa del pecado. Tener temor a Dios es una absoluta reverencia y admiración por un Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas y que nos ha llamado por nuestro nombre para servirlo y obra en nosotros para que podamos ser salvos. Esto debe causar en nosotros que el amor, gratitud y una reverencia inexpresable crezcan y aumenten en nuestro corazón. Esto nos hace tener temor de pecar contra Él, porque no queremos nada más en este mundo que agradarle y honrar su nombre.
Tememos causarle tristeza o dolor porque sabemos cuán miserable es el pecado, cuánto lo odia Dios y cuánto le duele a Dios cuando nosotros pecamos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, porque Él aborrece todas estas cosas. Esto está en Proverbios 8:13. Temer deshonrarlo con nuestras acciones. Esto asegurará que actuemos con rectitud, amor y bondad hacia nuestro prójimo. Temer tomar a la ligera el peso y la importancia de lo que a Dios nos ha llamado y del ministerio que nos ha dado. Si no tenemos temor de Dios, no tomaremos lo suficientemente serio el pecado. Las consecuencias del pecado son enormes. Son enormes. Y si realmente tenemos temor de Dios, esto nos llevará a una profunda relación personal de amor con Dios. Porque el que tiene temor del Señor realmente rechaza el mal. Amén. Rechaza el mal. Ese es el temor que tenemos que tener. Porque vos hablabas, y Pau también, del temor del mundo, del temor a lo que el mundo da, a lo que el mundo está, a cómo está el mundo en este tiempo. Pero el temor a Dios es lo que a nosotros nos va a llevar a una profunda relación personal y de amor con Dios. Entonces, como dice la palabra de Dios, que el amor echa fuera el temor. Por eso, si nosotros tenemos una relación de amor con Dios, no vamos a tener ese temor, ese miedo, mejor dicho, al mundo. Tenemos que tener ese temor reverente, ese temor como respeto a Dios, para tener esa relación con Él. El Señor, la palabra en Lucas 4:8 dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En Hebreos 12:28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y en Eclesiastés 12:13 dice, para terminar: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El todo del hombre. Por eso el enemigo está poniendo en las mentes, está cegando las mentes, está cegando el entendimiento para que no puedan ver esto. Para que no puedan ver que tenemos que tener ese temor irreverente a Dios, y Él nos guarda, y Él nos cuida, y Él nos protege, y Él nos llena con ese amor que Él tiene para sus hijos. Amén. Bueno, y meditaba, ¿no?, que en lo espiritual cómo afecta a nosotros, ¿no es cierto?, en nuestra vida. Empezando, ¿no?, desde este punto, desde que está en Proverbio 1:7, donde dice, ¿no es cierto?, que el temor a Dios del principio de la sabiduría es la nueva Jehová. Es una palabra para nosotros, para aquellos que conocemos al Señor, ¿no? Y lo que significa, ¿no?, el miedo en nosotros, la vida espiritual, porque no porque seamos hijos de Dios no estamos exentos a tener miedo. Amén. Porque somos seres humanos, somos personas fallas también, somos personas débiles, que vivimos en el mundo y tenemos que pasar las cosas que están en el mundo. Pero también. Nosotros sabemos que servimos a un Dios de poder, el que cada día nos ayuda, el que cada día nos da la fuerza para que nosotros podamos levantarnos, podamos avanzar. Y bueno, y sabemos que el miedo es una actitud, como dijimos ya, de ansiedad, de angustia, que causa preocupación, causa una preocupación en nuestra vida y contra lo que puede llegar a venir. Como decíamos hoy, que muchas veces no llega, no viene ese momento, es algo que nosotros en la mente viene, ¿no es cierto? Y el miedo impide que como hijos de Dios podamos crecer en lo espiritual. ¿Cuántas personas por miedo no pueden crecer, no
puede crecer en lo espiritual. ¿Qué nos dice entonces la palabra de Dios sobre el miedo? Dice que el comienzo de la sabiduría es el temor al Señor. Y también acá tengo un versículo que compartía Padre ahí en Proverbios, ¿no es cierto? En Proverbios 2, 4, 5 también nos habla, pero ahí yo saqué esta conclusión de que el temor del Señor es el camino de la vida. Amén. Para nosotros, es el camino de la vida. Ahí la palabra habla del oro y de la plata, pero nuestra alma tiene más valor que el oro y la plata. Nuestra alma para el Señor. Y bueno, es el camino de la vida. Y quien tiene el temor del Señor rechaza lo malo, como decíamos, ¿no? El miedo es una de nuestras emociones negativas. Es negativo el miedo. Más comunes. Y no porque seamos cristianos no estamos exentos a sentir miedo en algún momento. Pero sabemos que la palabra de Dios nos ayuda a vencer el miedo. Como decía Paola cuando comenzó, que tenemos que buscar la ayuda en el Señor. Para quien no es fácil tener un buen ánimo, de felicidad en un momento bueno. Cuando a nosotros nos sucede algo bueno, algo que nos trae alegría, que nos trae gozo, mantenemos un buen ánimo. Pero cuando viene eso otro a nuestra vida, lo negativo, no es fácil mantener este estado de felicidad, de ánimo, como cuando todo está bien. Por eso el problema es mantenerlo. Es mantenerlo en las dificultades, en los momentos difíciles, en los momentos que podamos estar atravesando. Somos seres humanos, somos débiles, estamos limitados, sentimos emociones de todo tipo de miedo en nuestra vida. Porque así actúa el miedo. Y meditaba ahora voy a leer un poquito, meditaba en el Salmo, ¿no? 103, la palabra de Dios. Y meditaba en el rey David, ¿sí? Cuando el rey David estaba pasando por aquella situación y estaba temeroso, en el Salmo 103, que habla de la alabanza por las bendiciones de Dios, David era agradecido a Dios por todas las bendiciones que él estaba recibiendo. Pero yo meditaba en esta palabra y bueno, me causaba gracia también porque David se ordenaba su alma. Y nosotros tuviéramos que tomar esa actitud de pararnos un día y ordenarnos a nosotros mismos, hacer como hacía David acá, porque dice el Salmo 103, dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él se estaba ordenando, a su alma le ordenaba bendecir al Señor, bendecir con todo su santo ser. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que te corona de favor y misericordia, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezca como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Ahí él estaba ordenando a su alma, ¿sí? El rey David. Y bueno, él fue un hombre agradecido, como dice la palabra, en todas las bendiciones. Se animó a hablarse a sí mismo. Quizás si nosotros nos paramos frente a un espejo y nos hablamos a sí mismos, como cuando nos paramos y decimos: ay Señor, qué hermosa que soy. Sí, soy hermosa y me la creo. ¿Por qué me la creo? Porque Dios me hizo a imagen y semejanza de Él. ¿Y quién somos nosotros para cuestionar nuestra vida, nuestra persona, nuestro físico, nuestra condición, si Dios nos hizo de esa manera? Amén. No somos nadie. Por eso tenemos que amarnos, tenemos que valorarnos. Por eso nos paramos frente al espejo, y yo soy una de esas. Me paro y digo: gracias Señor. Me miro, me acomodo, me arreglo, sí, pero también voy al espejo que me instruye cada día, el que me ayuda en mi interior, me ayuda en mi interior al dominio propio, me ayuda en mi interior a poder confiar en Dios, a poder tomarme de la mano de Él, a tomarme de la promesa de Dios, como esa promesa hermosa que leyó Paola en Isaías 41:10, que dice: no temas, dice el Señor. Esa es una promesa que nosotros tenemos. Y el salmista David, bueno, se hablaba así a sí mismo también en este salmo. Y reiteradas veces dice. Y
sabe que lo que nosotros hablamos a nuestro consciente afecta lo más íntimo de nosotros. Por eso es. Porque lo que nosotros hablamos a nuestro consciente, como te decía, es lo que afecta lo más, lo interno de nosotros. Lo interno, el subconsciente. Entonces, ahí podemos expresar lo positivo cuando hacemos lo que hizo David. Y yo meditaba en esto y yo decía, qué loco, ¿no? Porque es verdad, vos pararte enfrente al espejo y decir, ordenarte. Está ordenando tu alma, como se ordenaba él. Pero vos sabés que eso tiene un valor, tiene una fuerza. Y por eso lo he experimentado yo, porque cuando por ahí, como vos decís, hay momentos que estamos pum para arriba y hay momentos que estamos allá abajo, ¿no? Sí. Y Dios nos da la fuerza, pero yo por ahí cuando estoy en esos momentos me viene a la mente la palabra que compartimos, creo que en el video anterior, que bendeciré a Jehová en todo tiempo, su palabra estará de continuo en mi boca. Quiere decir, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Cuando estoy bien, cuando estoy mal, cuando estoy feliz, cuando me siento triste, en todo tiempo. Entonces viene a mi mente ese versículo. Entonces yo me pongo a cantar, pongo alabanza, pongo todo, y es verdad, cómo te cambia. Sí. Te cambia, por más que alrededor tuyo estén pasando cosas, pero adentro tuyo vos sentís como fluye algo que a vos te va renovando. Como ser agradecido en todo. En Amén. todo y por todo. Por todo, en todo tiempo también. Claro, cuando Agradecido tenemos, cuando en no todo tenemos, tiempo. cuando estamos pasando momentos Por difíciles, eso, cuando estamos alegres. Claro, por eso es bendeciré a Jehová en todo tiempo. Es Eso así. encierra también ser agradecido en todo tiempo, en todas circunstancias. Y bueno, y cuando nosotros hablamos negativo, esto afecta nuestro También. ánimo, ¿sí? Y Dios nos conoce en primer lugar. Dios nos conoce y por ende conoce nuestros límites, sabe hasta dónde vamos a llegar. Sabe hasta dónde vamos a llegar y sabe nuestras debilidades. No precisamos que mostrarle nada a nadie porque Él lo sabe. No tenemos que rendirle cuenta a nadie más que a Dios. Amén. Él sabe todo eso. Amén. Y no podemos permanecer en el miedo, porque el miedo hace que decaiga nuestra fe. Nosotros, los hijos de Dios, hace que nuestra fe decaiga. Y mirá lo que dice en el versículo del mismo Salmo que estaba compartiendo, en el versículo 13 y 14. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y el 14 dice, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Hay una hermosa palabra, una hermosa palabra. Por eso nosotros solo tenemos que orar a Dios, ¿sí? Quizás muchas veces tenemos nuestro corazón triste, ¿sí? Lleno de miedo. Yo meditaba en esta palabra también en el libro, acá en Salmo de David, cuando el pecado lo había deteriorado esa relación que él tenía con Dios. Porque David era un hombre con un corazón conforme a Dios. Dios se agradaba del corazón de David, pero fue un hombre que también tuvo dolores, que falló muchas veces a Dios, como nosotros podemos fallar al Señor. Y bueno, y dice que él tenía ese miedo porque el pecado que había en él había deteriorado la relación que él tenía con Dios. Y en ese momento él sintió miedo. Él sintió miedo de no poder restaurar esa relación, volver a restaurar esa relación con Dios. Entonces debemos orar a Dios cada día por todo, por esto. Primero pedirle dominio propio al Señor, ¿sí? Porque es así. Confesar a Dios nuestros miedos. Él es el único que puede ayudarnos, porque podemos contarlo, pero no es lo mismo que confesarlo. Yo puedo contarle a una de ustedes los miedos que tengo, pero no es una confesión, porque dar una confesión a Dios es totalmente diferente. Lo hacemos cuando creemos, cuando confiamos realmente de que Dios puede extender su mano y puede ayudarnos. Confesar nuestros miedos, Él nos ayudará, como lo hizo con David. El jueves pasado creo que Patri compartió de aquellos grandes profetas también que habían caído en el desánimo, ¿no? Y bueno, y él ayudó a David, ayudó a Moisés, ayudó a Josué, a Elías. También debemos confiar en Dios. El miedo nos lleva a la duda, y la duda es pecado. No hay confianza en Dios cuando entra la duda.
El temor te lleva a dudar, pero no hay confianza en el Señor. Quiere decir que ahí no hay confianza en el Señor cuando entra la duda y la inseguridad. Cuando no somos seguros del paso que estamos dando o de lo que estamos haciendo, de la actitud que estamos teniendo, hay una inseguridad en nosotros. Pero la confianza nos lleva a creer, ¿sí?, de que algo va a suceder en nuestra vida o por quienes nosotros estamos orando. Algo va a suceder, Dios algo va a hacer. Él va a actuar a nuestro favor, Él va a actuar a través de nuestra oración, nuestra fe, nuestra confianza a favor de aquella persona por la que estamos orando, ¿sí? Y bueno, y confiar en Dios de que algo grande va a suceder. Y empoderarnos de las promesas de Dios, de aquellas promesas que Dios tiene para nuestra vida. Y Paola hoy leyó una hermosa promesa. Exactamente, y creyendo en esa promesa, siendo creyentes y todo aquel que de a poco vaya sumándose a esta gran familia, que es la familia de la fe, tomar el temor que tengamos, tomar el temor, creyendo en la promesa que Dios tiene para nosotros, que no nos va a desamparar, que siempre nos va a sustentar, que siempre nos va a ayudar. Dejar este temor y decir, creyendo en la palabra, Señor, de ahora en adelante concentraré mi atención en ti, te entrego mi temor basándome en tu promesa. Amén. Confiar en Porque ahí es cuando nos aferramos con fe a las promesas de Dios. Ahí cuando nosotros declaramos de esta manera es cuando nosotros nos aferramos a las promesas de Dios. Tenemos que aferrarnos, porque Dios dejó muchas promesas para cada uno de sus hijos. Y Él nos ayudará a nuestro favor. Por eso esa hermosa palabra ahí en el... Y bueno, y yo para concluir esto que estamos compartiendo, es normal, ¿no es cierto?, que podamos experimentar miedo en nuestras vidas. Es normal que podamos experimentar el miedo, pero también sabemos que tenemos la ayuda de Dios, que cuando viene el miedo o viene ese temor a nuestra vida, que no es el temor a Dios, sabemos que tenemos la palabra, que tenemos que poner la confianza en el Señor, ¿sí? Y no quedamos detenidos en Él. Debemos buscar la ayuda de Dios para superarlo y poner por obra la palabra, porque la palabra es la que nos instruye. Amén. Como yo decía, este es nuestro espejo. Podemos maquillarnos delante de un espejo, peinarnos, arreglarnos, reírnos, vernos lindos, hacernos los lindos delante de un espejo, vamos a decir, un pedazo de vidrio, pero este es nuestro espejo. Este es el espejo que mejor nos ve a nosotros. En este espejo va a estar nuestro reflejo, acá, cuando nosotros ponemos por obra la palabra de Dios. Así Como que tenemos que nos echar- hace ver, cada vez, como dije en el video pasado, que nos hace ver cómo estamos ante Dios y nuestro interior a través de lo que compartimos. Y claro. Porque eso primero lo Está buscamos, lo nosotros. leemos y primero llega a nuestra vida, a nuestro corazón, nos toca a nosotros para nosotros poder compartir con los que están ahí. Es un proceso que primero empieza en nosotros. Amén. Porque cada palabra que Dios nos habla, ¿no es cierto?, sea cualquiera que fuese, es la palabra que va trabajando, como yo compartía los otros días. Todos comemos diferente. A todos nos gusta, para nuestro cuerpo, vamos a decir, físico, todos degustamos de un alimento diferente, porque no a todos nos gusta la misma comida. Pero en el área espiritual, vamos a decir, en la vida espiritual, este alimento, Dios también tiene una porción para cada uno de esta comida. Una ración para puede cada ser uno. una misma comida, pero sabe distinto Sabe para cada Claro. a uno le sabe Exacto. distinto. Sabe el gusto de cada uno. Exactamente. Así como la misma palabra dada por un predicador, por un pastor, tiene su diferente versión y le llega a uno de acuerdo a la condición en la que está en ese momento. Exactamente. Porque es como decía, Dios conoce todo. Él conoce nuestros límites, Él conoce cómo estamos, solo Él conoce. Y bueno, Exactamente. así que echemos fuera el temor en el nombre de Jesús. Amén. Y pensemos en positivo, no nos hagamos poseedores de estas cosas que a Dios no le agradan, porque sabemos que a través de Él vienen consecuencias, se desencadenan muchos factores, ¿no?, que perjudican, como decía Paola, en nuestra vida espiritual, física y social también.
porque el temor está implementado en la sociedad. Y son experiencias que nosotros vivimos día a día, con personas que se acercan, como decía yo al comienzo, muchas personas. Yo le doy gracias a Dios porque puedo poner un poquito la semilla, plantar un poquito esa semilla. Y bueno. Claro, y hay temores, como vos decís también, hay temores que a uno lo hacen esconderse, Sí. no querer salir, y ese es el espíritu de la depresión que entra en la persona, cuando siente temor de algo que se esconde, que no quiere salir, que no quiere que lo vean, que no quiere hablar con nadie. Entonces ahí entra un espíritu de depresión en la persona. Y eso también es un temor, es un miedo. Bueno, Exactamente. que esto que compartamos, que hemos compartido en esta tarde, sea de mucha edificación para aquellas personas que van a ser sembradas, ¿no es cierto?, por la palabra, porque sabemos que, bueno, agradecemos a Dios porque la verdad que tiene mucha repercusión lo que estamos haciendo en lo espiritual. Estamos teniendo muchos mensajes, muchos pedidos de consejo, ayuda, y bueno, como siempre decimos, no somos nosotros los que hacemos la obra, sino es Dios. El Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado y arrepentimiento en la vida de la persona. Pero lo que hacemos lo hacemos para la gloria y para la honra del Señor, porque así como nosotros necesitamos en un tiempo, en un momento, cuando llegamos al Señor, también hay muchas personas que están necesitando y no tenemos que mirar por nosotros mismos. Yo siempre con esto en mi pensamiento, en mi corazón, de no mirar por mí mismo, no mirar por mi familia mismo, sino yo sé que mi familia está en las manos del Señor, sé también de que mi oración llega porque hay respuesta a la presencia del Señor, pero no tenemos que ser egoístas, porque nosotros tenemos que sembrar afuera, ¿no es cierto? Primero tenemos que ministrar, vamos a decir, lo que Dios nos dio para nosotros, la pequeña iglesita, como dicen, de tener en nuestras manos. Bueno, orar, sembrar la semilla, cosas que Dios va a ir haciendo, ¿no?, en nuestra vida. Pero si miramos afuera, la necesidad más grande está afuera. Y tenemos que mirar por eso, por el afuera, por las personas que no tienen al Señor y que están en un momento como nosotros nos encontramos cuando vinimos al Señor. Tener esa relación con el prójimo, pero primero tener esa relación con el Señor. Porque ahí va a estar nuestra guía, nuestra dirección, cuando escuchamos la voz de Dios, cuando Dios nos guía, nos direcciona. Y bueno, esto es algo que Dios está direccionando en nuestra vida. Estoy agradecida a Dios por todo esto. Sé que... Y como decimos siempre, al final del video vamos a estar dejando nuestro teléfono de contacto, los días de culto, los días de oración. Y yo voy a invitar a todos los que estén ahí escuchándonos, a quien quiera hacer una oración de fe junto con nosotros. Y después para finalizar vamos a tener una alabanza dirigida por Patri. Pero quisiera hacer primero esta oración para que la compartan. Es una oración de fe para renunciar a una vida vieja y para aceptar a Jesús y empezar a vivir una vida nueva en Él. Yo invito a que levanten su mano y repitan conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Me arrepiento de todos mis pecados. Abro mi corazón y te recibo como mi único Señor y Salvador. Limpia mi corazón con tu preciosa sangre. Anota mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a seguir tu camino, Señor. Amén. Vamos entonces a finalizar este video con una alabanza dirigida por Patricia. Damos gracias a todos los que nos acompañan, escuchando y compartiendo estos videos. Si saben de alguna persona que esté pasando por alguna situación, pueden compartirlo. Nosotros en lo posible vamos a estar todos los jueves presentando un video distinto. Cualquier duda, cualquier consulta, van a estar nuestros teléfonos de contacto como dije anteriormente. Se pueden acercar a la iglesia, compartir con nosotros, buscar de los pastores, buscar alguna palabra de los pastores. Ellos también están siempre dispuestos a entregar una palabra, siempre con nuestro corazón abierto, siempre dispuestos a recibir a todo aquel que también quiera, así como decimos nosotros, buscar de Jesús y buscar de una nueva vida en Cristo. Así que damos gracias por acompañarnos y ahora ya estaremos escuchando la alabanza. Y bueno, si están pasando por este proceso, ¿no es cierto?, de temor,
de ansiedad, de angustia, que puedan realmente meditar en la letra de la alabanza que nuestra hermana en esta tarde va a compartir. Dios se glorifica en medio de la alabanza, Dios ministra nuestra vida a través de una alabanza. Muchas veces Dios no habla en nuestra vida, pero a través de una alabanza quebranta nuestros corazones. Y bueno, que puedan realmente meditar en lo que se comparte, porque es algo que toca profundamente los corazones. Y hay corazones sensibles y corazones que en este tiempo necesitan realmente. Yo hablaba con una hermana hace unos días y me decía, no sé qué me pasa, vos me mandaste una palabra y solo lloro y lloro y lloro y lloro. Y bueno, Dios sabe cómo va a ser en la vida de las personas, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros nos gozamos, nos alegramos en el Señor, porque en esta tarde su presencia maravillosa nos ha acompañado nuevamente, nos acompaña todos los días, pero en estos momentos son especiales para nosotros porque podemos estar en su casa, la casa de oración. Como dice su palabra, es preferible estar un día en su casa que 1000 fuera de ella. Amén. Así que, Y bueno, como decía Pablo, los invitamos a la iglesia y la dirección de la iglesia es Bolívar 861, casi esquina Sanguinetti, en la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos. Amén, así que nos despedimos, Dios los bendiga y nos despedimos con la alabanza. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti. Tu sangre fluye en mí. Tu sangre fluye en mí. Tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo